Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el webinar, como nombraba Fernando, sobre la definición y la importación de tareas. Esta para que nos es funcional. Esto nos sirve para importar. Bueno, la agenda del día, lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de las tareas, la revisión de las principales tablas y un ejercicio práctico. Vamos a hacer el ejercicio práctico con una sola tabla, con una tabla. Bueno, ¿para qué es funcional la definición de las tareas? Esto nos permite a nosotros importar diferentes maestros y documentos dentro de cualquier módulo del aplicativo sin necesidad de ingresar directamente a la base de datos, sino por medio de una tarea de importación. Y lo podemos hacer por medio de un archivo Excel o CSV o texto. Bueno, inicialmente en todos los módulos siempre vamos a encontrar una estructura, aquí donde está el módulo, y acá la importación de archivos. En la importación de archivos vamos a tener dos funciones, uno que es la definición y otra la ejecución. En la definición vamos a crear la tarea que vamos a importar. Qué pena. Bueno, entonces acá en la tarea vamos a decir por cada módulo qué tarea puedo hacer. Puedo importar, como les decía inicialmente, maestros, documentos, tablas. Podemos importar eh, dentro de esta definición o esta ejecución. Ya posterior, cuando le damos en definición de tarea de importación, vamos a crear la tarea. El que nos pide acá un código de la definición. Siempre es aconsejable que ese código venga precedido por una letra U. Y pues el código de la tarea, no tenemos, digamos, una estructura como tal que tenga que tener cierto número, no, es de tres caracteres, pero como les digo, tiene que precedir por una letra U. Le decimos la descripción de la definición de la tarea, la definición de la tarea le decimos importación de documentos, plan de cuentas y la tabla. Sí, acá seleccionamos a qué tabla vamos a ir. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son las tablas principales de cada uno de los módulos, pues para hacer la tarea de importación. Esos son nombres técnicos, digamos, que manejamos, que es donde se va a insertar directamente la tabla. Listo, al darle ahí en la tarea, cuando le damos acá la tabla, le damos siguiente, el que nos va a traer acá, nos va a traer los campos, cómo se compone esa tabla. De esta tabla vamos a armar el Excel. Debemos armar un Excel con cada uno de estos campos, donde nos dice el nombre del campo, el tipo de campo, si es carácter, texto, fecha, numérico, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque el tipo de campo, cuando creemos el archivo en Excel, así tal cual debe estar. Si es, por ejemplo, el periodo que dice que es carácter, este debe venir en formato texto para que nos tome los dos dígitos de los periodos. Cuando es fecha, pues en formato fecha, el número del documento y la longitud. Esto es indispensable, estos tres campos, el de tipo, el de longitud y si admite nulos. ¿Sí? Si admite nulos es que si tiene el check, es que lo admite y puede ir ese campo vacío y no nos va a generar error al subir el archivo. Entonces, acá tenemos la estructura con este, ¿qué hacemos? Entonces, cogemos cada uno de estos campos, año, periodo, subtipo, y luego vamos digitando en un Excel de manera horizontal para así ir llenando la información. Después de llenada esta información, vamos a darle siguiente y él ya nos va a crear la tarea de importación. Cuando tenemos la tarea de importación creada, vamos a nuevamente importación de archivos, ejecución de tarea de importación. Aquí vamos a seleccionar la tarea que acabamos de crear y al darle seleccionar, el que nos va a pedir acá que seleccionemos el archivo. Bueno, acá hago un paréntesis en cuanto al archivo. Nosotros armamos el archivo, pero este dato o esta estructura, si vemos acá año, periodo, subtipo, son los mismos campos que les mostré inicialmente, digitados de manera vertical
y la hoja se debe llamar datos. Ahorita que ejecutemos el proceso nos vamos a dar de cuenta que el mismo proceso nos dice, en la hoja que va a importar se debe llamar datos, ¿listo? Así como tenemos acá en rojo. Listo, entonces ya entramos acá dentro del archivo a darle la selección, a seleccionar el archivo. Acá vamos a buscar el archivo, la ruta del archivo donde lo guardamos para hacer la importación. Acá le tenemos que dar cambiar, buscamos la ruta donde lo importamos y posterior le damos cargar archivo. Cuando estamos haciendo este proceso, él nos va a mostrar acá un botón verde que nos va a indicar si ya está cargado o no. Hay veces que de pronto por la cantidad de información em, se demora un poquito, no es que se vaya a demorar horas, pero sí se va a demorar un poquito a cargar los archivos y hasta que no esté en verde no le podemos dar cargar archivo porque nos va a decir que no hay ningún archivo para subir. Después de cargar el archivo le damos siguiente y, y y él ya nos va a decir si hay alguna inconsistencia. Acá, ¿qué inconsistencias se nos pueden presentar de pronto en campos formato fecha? Formatos que vienen, por ejemplo, que son numéricos y los estamos mandando en formato texto, ¿sí? Debemos tener en cuenta estos tipos de campo que tenemos acá. Son carácter, data time, número, básicamente esos son varchar. Entonces, tenerlo en cuenta para que así mismo esté estructurado dentro del archivo de Excel. Y si, digamos, algún campo no está, cuando lo carguemos aquí, pues nos va a generar esa inconsistencia y nos va a decir que el dato binario no corresponde o nos va a generar alguna alerta de ese tipo. Esas son como las únicas alertas que nos genera el cargue de la información. Aquí tenemos, como les decía, dos cargues, uno de tablas y otro de documentos. Cuando nosotros hacemos el cargue de tablas, él directamente nos va a alimentar el maestro. Ejemplo, voy a a subir el catálogo de ítems. Entonces, el catálogo de ítems me va a subir directamente al catálogo de ítems, no debo hacer ningún proceso, él de una vez lo alimenta. Lo mismo pasa con el maestro de proveedores, clientes, plan de cuentas, todo lo que sean maestros de tablas nos va a subir directamente al archivo y nos va a quedar cargado. Tenemos un proceso adicional que es el de documentos, que el de documentos aplica en cualquier módulo, tanto para saldos iniciales como para movimientos. ¿Mm? Para este siempre vamos a manejar una tabla intermedia. ¿Qué quiere decir una tabla intermedia? Yo cargo esta información a una tabla eh, digamos, como su nombre lo dice, intermedia, y ahí no me va a quedar cargada como documento aún, porque el adicional de que me quede en esa tabla tiene que hacerme validaciones de la estructura de costos, de proveedores, ítems, de acuerdo a lo que estemos cargando. En el caso de contabilidad, pues él tiene que validar que la estructura de costos, tanto sucursales, centros de costos, terceros, cuentas, estén creados. ¿Sí? Aquí lo que les digo, o sea, solo fue una tabla, él no hizo validaciones, solo hace validaciones de tipo de dato, pero ya cuando crea el documento sí nos va a hacer validaciones de toda la parametrización que tenemos. En el caso del maestro de proveedores, que las categorías estén creadas, los proveedores estén creados, también la dependencia de costos, en el caso de inventarios, que el ítem, la sucursal, la bodega estén creadas de acuerdo a la parametrización que tenemos. Para eso, en todos los módulos, después de cargar el archivo que acá nos dice que proceso cargado exitosamente, venimos a procesos especiales, ejecución de procesos. En el caso de contabilidad va a ser en utilidades contables. En otros módulos los vamos a encontrar en información básica. En información básica vamos a encontrar un proceso que se llama importación documentos a inventarios, importación de documentos a cuentas por pagar, a cuentas por cobrar. En cada uno vamos a encontrar un proceso que, como les decía, este es el que nos va a hacer la validación y nos va a crear los respectivos documentos. Ya después de que él hace las validaciones, él nos va importando y a nivel interno, a la tabla que subimos, no le va a marcar un indicador donde dice que estos documentos ya fueron subidos. Entonces, él acá nos va a decir, bueno, de dónde viene el proceso,
nos va a pedir unos parámetros, el tipo, el subtipo de documento, la fecha del documento, ahí acá, em, el año, el periodo, el subtipo, el número y la fecha. Antes de eso es importante pues de que le demos procesar, consultar, que nos valide todos los documentos que tenemos en la tabla, cuáles son los que se van a subir y posterior si le damos procesar. Al darle procesar ya nos va a generar un error, error o nos dice que proceso culminado exitosamente. En el caso que nos genere error, debemos darle en la opción imprimir y nos va a exportar un reporte donde nos dice qué inconsistencias tiene el archivo, que son las validaciones que nos realiza. Debemos entrar a validar cada una de estas inconsistencias y ajustarlas, ya sea en el archivo que subimos de Excel o directamente, por ejemplo, si nos dice tercero inexistente, entrar al tercero y crearlo. Acá al darle consultar, esto es lo que nos va a consultar, es el documento que tenemos creado, que subimos a la tabla intermedia, y acá nos va a decir, este es el documento que usted va a crear. Listo, entonces acá, posterior a esto, entonces lo que les decía, los errores que podemos tener, cuentas inexistentes, estructura de costos inexistentes, proveedores inexistentes, clientes inexistentes, ítems, año periodo no corresponde a la fecha del archivo importado, porque también puede pasar que en la importación le digitan año 2025, periodo 08 y la fecha 1 de julio del 2025. Entonces ahí no nos va a corresponder y ese es uno de los errores, o sucursales inexistentes, o centros de costo. Otra cosa súper importante y es que cuando tenemos activada la dependencia de estructura de costos, eh, y no tenemos esa cadena, por ejemplo, la sucursal 01, centro de costos 01, clasificador 1, 2 y 301, y yo lo estoy subiendo todo con cero, él me va a decir que no corresponde a mi dependencia de costos y no va a subir. Entonces, esos son los posibles errores que tenemos en el proceso de importación. Cuando se nos presentan esos errores y no nos sube el documento y debemos volver a subir la tabla, esa tabla ya la tenemos ahí y que debemos ejecutar. Aquí un proceso que por mantenimiento y este proceso también lo tienen todos los módulos, donde me dice que voy a limpiar la tabla, el Excel que subimos para volverlo a importar. Entonces le decimos mantenimiento, borrado de información de tablas de importación. Este, como les digo, está en todos los módulos. Acá le vamos a decir qué fecha tiene el documento. Si yo quiero, si yo lo subí desde el 2023 hasta la fecha, entonces fecha inicial, 1 de enero del 2023 hasta la fecha. Y tenemos otra opción que es mirar si vamos a limpiar esta tabla. Todos los que hemos subido, los migrados, son los que ya nos los creó como documento. Los pendientes fue los que no migró, los que tenían inconsistencia y no importó. Y todos quiere decir que los migrados y los pendientes me los va a limpiar de esa tabla para yo volverla a subir. Porque ¿qué pasa si yo no limpio esa tabla? Cuando vaya a importarla después de hacer las correcciones me va a decir que documento existente, perdón, que no se pueden insertar registros duplicados. Entonces, pues ahí nos va a frenar el proceso de importación o la tarea de importación que estemos elaborando. Después del limpiado, ya pues nuevamente nos regresamos a a la ejecución de la tarea, seleccionamos la tarea y subimos. La definición de la tarea se hace una única vez, em, es una única vez y ya siempre que hagamos esa actividad lo que vamos a entrar es a ejecutar la actividad. Tenemos acá unas tablas principales por módulo. Por ejemplo, en contabilidad, y esto es súper importante, como les decía, cuando nosotros hacemos la definición de la tarea, son nombres que tenemos técnicos y a veces pues los usuarios no conocen este nombre técnico. Entonces, por ejemplo, para contabilidad, para importar el plan de cuentas, es CNT raya al piso PUC. Documentos, SNT raya al piso, INF raya al piso con. Lo mismo en NIF, es NIF PUC, NIF INF con para documentos. En cuentas por pagar es C por P raya al piso provee. Y para documentos C por P raya al piso, INF C por P. En cuentas por cobrar C por C clientes, que es para el maestro de clientes, C por C, INF C por C
que es para documentos. Como les decía, cuando me refiero a documentos, me refiero tanto a saldos iniciales como a, a saldos iniciales como a movimientos. En tesorería, que tenemos el maestro principal, que es el de bancos, entonces TES raya al piso bancos, y el de documentos, que es TES raya al piso inf raya al piso TES. En inventarios, que es el catálogo de ítems, INB raya al piso ítems. En documentos, INB raya al piso inf INB. En propiedad, planta y equipo y en activos fijos pasa algo, digamos, independiente a los otros módulos. Y es que en ellos tenemos el maestro de placas, pero nosotros no vamos a importar ese maestro de placas. Lo que vamos a hacer es crear el documento y al crear el documento y hacer el proceso de subir esa información a que me cree como tal el documento donde me hace las validaciones, él nos va a crear la placa. Por eso acá, digamos, no les muestro el maestro de activos o placas, porque él lo que hace es con el documento, al grabarlo y perdón, al importarlo, él de una vez me va a crear la placa, de acuerdo al consecutivo pues que tenga parametrizado en el maestro de consecutivos de placas. Y lo mismo pasa en activos. No subimos directamente a la placa, sino se crea el documento de compra o de saldos iniciales en propiedad, planta y equipo. Listo. Bueno, aquí les voy a mostrar la parte práctica. Un segundito, ingreso al aplicativo. Listo. Entonces acá, como les decía, entonces, bueno, voy a mostrarles, en la presentación les mostré contabilidad local, puedo mostrarles también en inventarios, ejemplo. Entonces, importación de archivos, definición de tarea. Acá en definiciones donde vamos a crear la tarea. Aquí le damos un código a la tarea. Digamos acá, importación ítems, puede ser. Y aquí es donde hago referencia a las tablas. Como les decía, pues las principales tablas, cada módulo viene con su inicial. Estas son las tablas que yo puedo importar para cada módulo. En el caso, por ejemplo, de inventarios. En inventarios, entonces, eh, tenemos todas las tablas, la de combos, la de acumulados, la de bodegas. Entonces podemos crear N tareas de importación de acuerdo a la información que requerimos subir. Entonces en este caso yo dije que era ítems. Entonces INV ítems. Puedo decirle el tipo de texto, perdón, el tipo de archivo, si es texto o Excel, puedo decirle Excel. Siguiente, para que él me cree. Bueno, acá me dice error en la base de datos, no se puede insertar un registro duplicado. ¿Por qué? Porque muy seguramente ya en mi base debo tener esta tarea creada, la 199. Voy a buscar otro número. Voy a ponerle U77. Importación, ítems. INV, INV ítems en Excel. Y siguiente. Mm, Debo tener algo similar. En un segundito miramos. Sí, ya tengo la de INV ítem, ya tengo esa tarea de importación.
Entonces voy a ir a contabilidad, a ver qué tarea. Ah, bueno, también otra cosa, acá en definición de tarea podemos mirar qué tareas ya tenemos creadas. Ok, entonces acá, por ejemplo, 37, plan de cuentas. Aquí las tablas de contabilidad todas empiezan por CNT y como les decía en la presentación, el plan de cuentas CNT PUC. En Excel y siguiente. Ay, yo tengo la 44. Bueno, aportación de documentos. Listo, está. Como les decía, acá debemos tener en cuenta la estructura. ¿Qué vamos a hacer? A coger cada uno para armar nuestro archivo, vamos a coger cada uno de estos campos en un Excel y lo vamos a ir copiando. Y debemos tener en cuenta, o lo digitamos o lo vamos creando, pero la idea es ir armando el archivo así de manera vertical con cada uno de los campos. Como les decía, es importante la longitud y el tipo de dato. Acá están todos los campos que requiere esa tabla. ¿Sí? Debemos llegar hasta el último campo y debemos tener, pues de acuerdo a lo que diga, si permite nulos o no, tener la información diligenciada. Damos siguiente y ya ahí terminamos la tarea, se termina la tarea. Después, ya en el caso de documentos, venimos a la ejecución de la tarea de importación. Entonces, cree la U10, le damos siguiente y él nos va a decir, listo, acá el archivo, la hoja debe llamarse datos. Nos vuelve a hacer el recordatorio. Creo que yo tengo ya abierto una acá. Voy a cerrarlo. Debe estar el archivo cerrado, el que vamos a importar. Acá le vamos a dar cambiar. Vamos a importar el archivo. Lo seleccionamos, buscamos la ruta donde esté y le decimos cargar archivo. Como les decía, aquí debemos tener presente que este botoncito a veces se demora por el volumen de información o por el tipo de conexión que tengamos. Si ahí siempre debemos esperar a que se ponga en verde. Cuando le damos cargar archivo, él nos va a permitir cuando ya esté este botoncito en verde, cargar archivo y ya siguiente él nos va a decir, o lo que les decía, puede ser que un campo tipo texto esté numérico, uno numérico en texto, entonces nos va a decir que los datos no corresponden. Ese es como el principal error. Y después de cargar esta información, como les decía, vamos a procesos especiales porque son documentos. Si es un maestro, ya él directamente nos va a cargar al maestro la información. Aquí en el caso de contabilidad, utilidades contables, importar documentos a contabilidad, vamos a darle procesar y acá nos va a pedir unos filtros. Acá, bueno, ¿de dónde lo vamos a importar? De la misma contabilidad y le vamos a decir seleccionar o total. Si yo le digo total, él me va a consultar lo que no he importado del aplicativo. Mire, estos son los documentos que no he importado. En este caso voy a decirle, por ejemplo, al de prueba, que fue el que acabé de importar, que era la tabla que tenía, el número, entonces voy a decirle seleccionar, número,
Nuevamente le digo consultar para que me deje ver que solo voy a importar ese archivo, que me esté respetando la selección, o si de pronto tengo en la tabla un archivo que tenga dos fechas diferentes. Em, Listo, ahí está.